Hola, bienvenidos a todos a esta presentación que nos reúne hoy en el marco de este workshop que en el que nos estamos encontrando. Vamos a presentar hoy el libro Bolivia, ¿dónde está eso?, editado por Mónica Velázquez Guzmán y publicado por la editorial Vera Cartonera. El libro, como todos los libros de la editorial Vera Cartonera, están disponibles en acceso abierto y gratuito en la página de la editorial en el sitio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Así que los invitamos a todos los que están escuchando esto en simultáneo o después en la grabación del espacio de librería abierta a descargarse el libro en el sitio. Bueno, yo les voy a presentar tanto a Mónica Velázquez Guzmán como a Marcela Croce, quienes van a conversar hoy y mañana. Eh, y bueno, les voy a dar el lugar para que conversen sobre este libro que se presenta hoy. Bueno, esta mini biografía, mini autobiografía que voy a leer son las que están disponibles y que escribieron las autoras para presentarse en los libros de Vera que fueron publicados en el último catálogo. Bien, Mónica Velázquez Guzmán es poeta, crítica literaria y docente. Sus libros de poesía más queridos para ella son Hija de Medea, porque le enseñó a ser otra desde la crueldad como contracara de la fragilidad, y Abdicar de lucidez, porque fue entre esos poemas que se le desfondó el lenguaje sin lograr hasta hoy un surcido que lo repare. A cambio, la poesía le regaló una intuición: rendirse al animal, abdicar de lucidez. Concibe la crítica como un acto incontinente de lectura que orilla la búsqueda e intervención de interlocutores. Ocupación medular, preguntar. Contemplación central, una palabra sonando. Actualmente trabaja por un lado para sus cuentas y por otro para sus cantos, aullidos. Bien, y por el otro lado, Marcela Croce, con esta hermosa también mini autobiografía. César Tiempo decía: nací en Ekaterinoslav en 1906, soy argentino hasta la muerte. En tren de comparatismos, yo que nací en Lomas de Zamora en 1968, soy porteña hasta la muerte. Tuve varios privilegios de los que no siempre fui consciente. Aprendí a tocar el piano desde muy chica y eso me aseguró un consuelo inefable ante desaires y decepciones. Soy madre de una joven discutidora que contribuye voluntariamente a ampliar mi biblioteca material y mental. Logré viajar y hacer amigos en distintas latitudes y no consigo pasar más que pocos días sin entregarme a la belleza lacerante que emana del cello de Jacqueline Dupré. Elegí ser docente porque me seduce el plebiscito cotidiano que es la clase, sea en su versión tradicional, que desbarato con cierta ironía, sea en el ejercicio de democratismo estricto que corresponde al seminario. Anita Barrenechea me enseñó que la crítica envejece y por lo tanto hay que acicatearla constantemente. A tan preciso principio de transmisión oral intenta plegarse este librito. La foto la tomó una alumna hace algunos años. Hoy estoy más canosa, sospecho que más indulgente y tal vez más entusiasta. Ojalá algo de tan modesto rescate del ultraje del tiempo haya quedado en estas páginas. Yo no quise dejar de retomarlas porque me parecieron bellísimas y, y permite conocer otra parte de esas biografías académicas tradicionales que suelen circular y que ya todos conocemos de ustedes. Así que bueno, las quise recuperar acá por esa belleza que transmiten. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Marcela para conversar con Mónica sobre este libro. Bueno, muchas gracias. Agradezco la presentación de Lucila y ante todo agradezco la invitación de Analia Gerbaudo a presentar este libro de Vera Cartonera y más que eso, debo gratificar la existencia misma de la editorial, que subsiste gracias al empeño superlativo de Analia y a su fe inclaudicable en emprendimientos estatales. Los libros son preciosos y tienen un cuidado que ya quisieran los productos de los holdings editoriales. Brindo entonces por este artesanado cuya tenacidad nos regala volúmenes realmente admirables. En cuanto a Bolivia, ¿dónde queda eso? Inicio en el punto en el que empezamos todos, los propios prejuicios. Acendrados en una educación escolar que me enseñó más el gusto por ciertos nombres sonoros que conceptos claros de historia, geografía o política.
Me restrinjo entonces a 3 lecciones de bachillerato para comenzar. Primera lección histórica. Bolivia es el nombre del sector del Virreinato del Río de la Plata, conocido hasta comienzos del siglo XIX como Alto Perú. La leyenda repetía que allí se encontraba el Cerro Potosí, íntegramente constituido de plata, lo que los estudiantes tomábamos con tal literalidad que no costaba imaginar a los andinistas resbalando por sus laderas metálicas tras encandilarse con los reflejos malsanos del sol sobre la superficie que calculábamos lustrosa como una bandeja. Con la independencia argentina, a cuyo Congreso enviaron diputados las provincias de Moxos y Chiquitos, esta última provocaba la hilaridad fácil de la adolescencia, pasó a formar parte de las Provincias Unidas. Es decir, Bolivia interesaba en la escuela porque había sido parte de nuestra oronda nación. Segunda lección geográfica. Bolivia se identificaba casi sin fisuras con el altiplano. Los libros de relieve americano que manejábamos en esos años de feliz inconsciencia parecían auspiciados por la película de Disney Saludos amigos. Fotos de cholas con los hijos colgados del cuello, vestidas con ponchos multicolores y sombreros para padecer la inclemencia desértica. Creo que no había referencia alguna a la Amazonia y no sé si informaban sobre el Chaco boliviano. Sé que mi memoria no retuvo tales precisiones y que mi fantasía quedó fijada en colores terrosos y soles inclementes. De hecho, siempre pensé que en Bolivia hacía un calor insoportable, circunstancia que me impresionaba más que el soroche, al que le atribuía condición folclórica por mi suprema ignorancia de la física. Mi idea de la presión se resumía en las cifras 12 de máxima, 8 de mínima que predicaba la profesora de biología. Tercera lección, política. Bolivia fue en el entresiglo del 18 al 19 una zona progresista en la cual los patriotas ilustrados se evadían del conservadurismo del resto del territorio. La Universidad de Chuquisaca, el alma mater de Mariano Moreno, quien inició sus prácticas de jurisconsulto en la Academia Carolina de Charcas. Sin su paso por esa zona, Moreno no hubiera traducido partes del contrato social ni habría fomentado el primer gobierno patrio. Tan pregnante fue la presencia del sector boliviano en la naciente Argentina que el himno nacional le reservó el énfasis propio del final de cuarteta. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? Al cabo de este introito puedo decir que sé dónde queda eso, y aunque posteriormente a mi experiencia colegial procuré corregir tales errores y fantasmagorías, es de agradecer un libro que acude a desterrar no solamente esos preconceptos, sino una idea que creemos perimida, pero que en verdad sigue operando, la de la fijación topográfica del gentilicio, el desliz absurdo por el cual el pensamiento situado reclama una sede física. Es, como sabemos, un destino latinoamericano. Las preguntas que haces en la presentación de este volumen, Mónica, son inquietudes propias de las literaturas comparadas. ¿Cuál es el límite de lo nacional? ¿Qué lugar corresponde a escritores bolivianos que viven afuera? ¿Cómo operan las editoriales como difusoras de una literatura que parece no tener un arraigo determinado, como quieren las multinacionales del libro, las que no trepidan en aplanar las variantes dialectales? Me gustaría conocer un poco el trasfondo dramático de estos interrogantes. Gracias, Marcela. Bueno, me uno a los agradecimientos a Analía, a todo su equipo de la editorial, que como ha dicho Marcela, son unos libros preciosos y que le dan un cobijo que siempre se agradece como autores. También a Lucila por presentarnos y bueno, a Marcela, muchas gracias por conversar públicamente, porque de pronto nos whatsappeamos de vez en cuando hace maravillas como sus congresos de crítica. Bueno, este librito, como contó Analía, surgió de un conversatorio, ¿verdad? De 3 conversatorios que armé a finales del 2021 con narradores y narradoras bolivianos. Y yo no quería partir, en verdad, de nuestro país, que era lo que aparentemente nos unía en ese momento, quizás porque siempre he sido muy descreída justamente de estas categorías que parece que te dan sitio cuando no sé si te lo dan o te lo quitan, ¿no? Y me parecía interesante también recordar que no pocas veces en los últimos 10, 15 años había escuchado yo preguntas como
¿Hay algún escritor, escritora que vive en Bolivia? Porque todos los escritores bolivianos que conozco viven fuera, ¿no? O sentir que alguna vez en seminarios aquí me decían, bueno, tú sí eres de las que se ha quedado. Y yo decía, ay, sí, más bien como retornada y con mucha frecuencia me arrepiento. O sea, que no es una reivindicación patria ni que haya vuelto yo para afianzar ninguna lealtad al territorio, o sea, lo que sea eso. Entonces me parecía simpático preguntarnos justamente dónde está Bolivia. Primero porque geográficamente, como bien decía Marcela, se la ha recortado, ¿no? Frecuentemente Bolivia se asocia solo a su territorio andino, que es solo un tercio de su territorio. Hace 10 años ha empezado a hablarse de la Bolivia amazónica, que es un tema que nos interesa a varios ahorita por varias razones, incluyendo políticas, pero también porque Bolivia parece estar siempre como de paso, ¿no? Como está al centro del continente, pero nada se queda ahí, digamos, como que todo pasa hacia un lugar o hacia el otro en los bordes costeros, ¿no? Y me parecía que había como una paradoja muy grande. A mí me gusta mucho pensar desde la ironía y la paradoja. En eso no te voy a contar, Marcela, por qué y para qué, porque tú eres una experta en eso. La ironía, es decir, no como tropo, sino situarse en la ironía permite justamente apuntar a descalces, ¿no? Sin tener que hacerlos entrar en un solo dibujo. Y pensar desde esos descalces me gusta. Entonces recordé que en la Bienal de 2017, la Bienal de Arte Contemporáneo, invitaron a un estudioso español que vino y le dijo al curador que tenga ánimo, que es muy difícil hacer algo sobre arte contemporáneo en este país, pero que este país era en su lucha para él y para varios colegas suyos una esperanza por ser una reserva moral. Y me acuerdo que varios de los que estábamos ahí sufrimos un ataque cardíaco simultáneo en ese momento, porque era muy fuerte que alguien nos defina como una reserva moral. En ese momento llevábamos como 10 y tantos años del gobierno de Evo Morales y no nos era ya tan extraño el recibir desde afuera una mirada parecida a ese término, reserva moral, secreto mejor guardado, país que todavía tiene una relación respetuosa con la Pachamama y con la tierra, ese lugar que se ha permitido un presidente indígena, etcétera. Teníamos como esa mirada desde afuera que poco calzaba en verdad con la autopercepción, ¿no? Eh, por un lado. Y por otro lado, en ese conversatorio con escritores, Giovanna Rivero, que es una narradora muy importante boliviana y que ha tenido reconocimiento desde que vive fuera del país, hay que decirlo, Giovanna decía que a veces cuando le preguntan de dónde eres, ella dice Bolivia, se quedan mirándola con, ¿está cerca de Colombia? ¿O dónde? ¿Cómo? No me suena a nada, no asocio nada a ese significante. Entonces me pareció muy interesante que Bolivia se vuelva una especie de significante vacío, ¿no? Al que se le achacan o la tierra de la oportunidad, todo está por hacerse ahí porque no hay nada que se les resista ahí. O por otro lado es una zona exótica, es una reserva moral o ecológica o étnica, ¿no? En la que vamos a confiar que algo se le guardará para el resto del mundo, digamos, o donde ciertas utopías que ya han fracasado en el resto del mundo parecerían poder ser posibles, ¿no? En ese mismo conversatorio, Gabriel Mamani, otro de los escritores uno de sus cuentos está en esta antología, decía que toda América Latina es un intento fallido de algo, ¿no? Entonces, daba varios ejemplos de cómo un país quiere ser una cosa y no lo logra, y decía que cuál es la falla de Bolivia, y decía, Bolivia es el intento fallido de no ser Bolivia, es decir, que Bolivia no podía ser otra cosa que ella misma. Y me parecía igual una pista extraña que rastrear, ¿no? ¿Qué era esto, no ser otra cosa que uno mismo y no tener tampoco como una mirada hacia afuera, ¿no? No queríamos ser Europa, no queríamos ser Estados Unidos, queríamos no ser nosotros, básicamente, pero nada que reemplazara esa negativa. Y me parecían pistas todas esas como bien interesantes para pensar justamente qué es este país como significante vacío y que estaba a ratos dentro, a ratos fuera, a ratos en la nube y frecuentemente en la hipótesis de una existencia. Perdón. Bien, bueno, es significativo esto, ¿no? De sentirse un poco afuera, pero tratar al mismo tiempo de reivindicar este espacio que se conoce como Bolivia. Me detengo en ese sentido en algunos adjetivos que tienden a sustantivarse demasiado fácilmente para mi gusto, de
la presentación que haces del libro, que parecen impactar más en Bolivia, como si en este país se potenciara una condición que es propia de Latinoamérica: periféricos, subalternos, antes tercermundistas y más despectivamente sudacas, ¿no? Como en el caso de la lengua, estos términos pretenden homogeneizar experiencias que son muy diversas, como sabemos, ¿no? Los primeros, periféricos, subalternos, responden a modas académicas, y los otros, tercermundistas o sudacas, corresponden a ese dudoso humor de la suficiencia de quienes los aplican. Vos haces hincapié en la condición mediterránea de Bolivia, que permite ponerla a la par de Paraguay, que son los dos países que están en esa situación, una minoría, digamos, porque no tienen litoral marítimo, como si la literatura contemporánea viniera a revertir el carácter canónico o episódico de las producciones bolivianas que están enroladas en lo que vos misma señalaste hace un rato, que son las literaturas andinas, ¿no? O en la política. Pienso en Franz Tamayo, en Alcides Arguedas, Nathaniel Aguirre, rescatado por Cornejo Polar en un libro luminoso como es Escribir en el aire, Augusto Céspedes, de quien tenemos una foto en la revista Los Libros, entrevistado por Beatriz Sarlo en La Selva en el año 69. En fin, ese canon, ¿no? ¿Cómo se da esta relación, esta presencia? Y me gusta mucho, bueno, siempre me gusta, debo decir, porque no voy a dejar de piropear tampoco. Me gusta siempre la precisión que tiene Marcela con las palabras. Canonicidad episódica, sí, evidentemente sería, para mí, lo episódico es como un adjetivo boliviano. Episódicamente aparecemos, episódicamente se sabe que existimos, episódicamente reclamamos el mar, nada de eso acaba por quedarse nunca, etcétera. Evidentemente, hay momentos en nuestra historia literaria en la que hemos estado como a tiempo con el tiempo, ¿no? Aquí se recurre mucho a la figura pero tuvimos a Jaime Freire. Jaime Freire estuvo con Darío, vivió en Buenos Aires, hizo la revista, fue modernista cuando se hacía modernismo, porque de ahí en adelante nunca más vamos a estar en el tiempo del tiempo común, ¿no? Puso al día Jaime Freire. Claro, entonces la sensación de que no, o sea, somos modernistas, pero hasta como el año 60, aparecen las vanguardias, pero a partir del año 70, ¿no? Más unidas ya a las neovanguardias, etcétera. Parece que hay siempre un desfase temporal, que después voy a volver a eso cuando ya hablemos de los autores que he elegido para esta antología, y esos episodios, esos momentos de excepcionalidad, parecen confirmarnos la regla, ¿no? Es decir, normalmente no estamos, digamos, de vez en cuando aparecemos y nos aferramos un poco a eso, ¿no? Yo he hecho el ejercicio muchas veces cuando he estado fuera de Bolivia de decir qué saben, ¿no? De autores bolivianos, y evidentemente los nombres que aparecen son justamente esos, ¿no? Jaime Freire, Franz Tamayo, recientemente autores que han vivido muchos años de su vida fuera, como Eduardo Mitre, eh, alguno más por ahí, ¿no? Eh, esta aparición Bueno, episódica, ahora Paz Soldán, creo, ¿no? El bueno, mundo ahora, Paz Soldán aparece. sí, sí, bueno, ahora Edmundo Paz Soldán y Liliana Colanzi tal vez son los dos más mediáticos, junto con una serie de narradores, porque ahorita hay uno de esos momentos episódicos, pero curiosamente yo creo que es la primera vez que es grupal. O sea, ahorita hay una serie de narradores que están todos viviendo entre Estados Unidos, España, que están siendo publicados, reconocidos, integrados en un canon actual, ¿no? Entonces, evidentemente, ahorita tenemos como unos 5 o 7 que están así fuera y que están ya siendo nombrados, editados. Hace unos meses, cuando fui a Argentina, me dio una emoción enorme de encontrar por primera vez en la vida, no me había pasado de verdad, encontrar 4 autores bolivianos en las librerías, ¿no? Me pareció como, wow, qué maravilla, están aquí los colegas, porque es una felicidad muy esporádica esa. De Bolivia, claro, cuando se piensa en esa herida, que yo digo que es además nuestra muletilla más común, porque se imaginarán que aquí todo lo que pasa es por no tener mar, ¿no? O sea, si tuviéramos mar ya todo estaría resuelto. Y esa herida de la falta marítima, que ya fue el colmo del dolor, digamos, después de la apelación a la Haya, no solo por el uso político tremendo que se hizo de eso en el país,
sino porque cuando tuvimos que aguantar 12 argumentos de por qué no íbamos a recuperar el mar, porque en mucho lo habíamos perdido por no saber hacer las cosas, que fue un momento doloroso de aguante argumentativo, claro, parece que lo mediterráneo fuera como eso, como una llave maestra que si estuviera resolvería todo el problema del país, ¿no? Y más allá de eso, sí hay una cosa muy concreta, que es que los países que tienen mirada al mar, creo yo, eh, tienen que ver a los otros, es decir, no tienen la opción de no ver a los otros, algo llegará por esos barcos, ¿no? Bolivia tampoco ha tenido migración, ¿no? Una migración importante, digamos, como el sur del continente, entonces en verdad es doblemente isla, no solo porque no tiene salida al mar, sino porque está en el centro del continente, rodeada de muchísimos países, y sin embargo parece que nada de lo que esos países pueden dar, digamos, a Bolivia, se queda, parece que no nos afecta, que no hay afectación de lo extranjero sobre el territorio, y tampoco hay incidencia, porque podríamos nosotros ser unos grandes viajeros, puentes de todos los otros países, y tampoco hay incidencia, ¿no? Entonces, ni siquiera sé si esta visibilidad episódica, evidentemente, nos ha dejado aparecer. Creo que hoy día hay un momento con algunas variantes que ojalá no sea solo episódico, pero va por ahí. Y además, como si eso fuera poco, o sea, una insularidad doble, hay un fenómeno que a mí siempre me llama mucho la atención, que es una especie de penalización a lo que sí circula afuera, ¿no? O sea, mencionabas el Edmundo Pasoldán y el pobre tuvo que aguantar muchos años de miradas sospechosas del país, digamos, diciéndole por qué triunfará, ¿no? O sea, algo habrá hecho, algo habrá pactado, seguramente ha traicionado no sé qué cosas, es que es muy europeo o muy gringo, etcétera. Y estos narradores que te digo que ahora están por fuera de Bolivia produciendo y siendo reconocidos, también han acusado recibo muy fuerte de cierta agresión cuando vienen al país, una especie de cobranza, ¿no? ¿Quiénes son estos que se atreven a circular? Entonces uno dice, pero bueno, ya tenemos condiciones objetivas súper desfavorables. Ante eso hay una actitud de cerrazón muy fuerte, de permeabilidad, de que no nos atraviesa lo que pasa por el territorio, solo atraviesa, de que no tenemos incidencia nuestra hacia afuera. A eso además se suma esta penalización de circulación internacional, que me parece verdaderamente digna de análisis sociológico. Sí, bueno, pensaba preguntarte en algún momento por las cuestiones editoriales, justamente, ¿no? ¿Cómo influye esta cuestión de lo editorial con respecto a esto que vos llamás la penalización o al contrario, o la consagración, digamos, ¿no? Sí. Pero antes de llegar a eso, me gustaría tomar un poco los textos que vos seleccionaste, los relatos que forman parte de esta colección, que son 4 relatos. Si tuviera que buscar un hilo conductor entre todos, yo diría que es el desbaratamiento, ¿no? El desarraigo en el primero, la pandemia en el segundo, un vínculo clandestino en el tercero, y la decadencia física y mental en el último, que arman una especie de continuidad temática entre todos estos cuentos. La pregunta de rigor es ¿por qué elegiste estos aspectos, no? Si hay una voluntad, precisamente en función de lo que venías señalando, de evidenciar que la literatura boliviana puede emparejarse con otras del continente, más atenta a una comunidad generacional y editorial que a afianzar el tema de las diferencias, ¿no? Que a subrayar esta diferencia que hace de Bolivia un espacio mediterráneo, diverso, a pesar de que, insisto, como mi propio prejuicio desde adolescente era que Bolivia no era más que el altiplano, ¿no? O sea, desconocimiento de la Amazonia, desconocimiento del Chaco, mucho más escandaloso en un país como el nuestro que ha tenido la guerra del Chaco, ¿no? Es decir, realmente, eh, y seguramente en buena parte era culpa mía, pero también era la escuela, ¿no? Es decir, cómo se recortaba la enseñanza para explicar solamente lo que creían que era meritorio de recordar. Totalmente esas narrativas que siguen hasta hoy, ¿no? Pese a que Santa Cruz ya ha dicho así con megáfono que existe, todavía hay un empeño de hablar de la Bolivia solamente andina, ¿no? Bueno, toda antología es arbitraria, ¿no? Y toda antología deja por fuera mucho más de lo que quisiera, evidentemente. En este caso se trata de una antología muy acotada, ¿no? Muy chiquita, son solo 4 autores los que podían entrar por las dimensiones de la colección, ¿no? De Vera.
Fue un poco azaroso en principio, porque también depende de quiénes podían mandar, no podían mandar, etcétera. Eso hizo que variaran varias veces las combinaciones de autores y autoras. Sí es verdad que yo quería no una representatividad en términos de tendencia literaria, porque tampoco sé si creo mucho en eso, pero sí me interesaba mucho que hubiera como una cierta variación, digamos, a pesar de lo común. Y yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú has dicho, es verdaderamente sí, lo que está deshecho, lo que no funciona, lo que une de alguna manera, ¿no? Estos imaginarios. Me pareció interesante cuando ya mandaron, porque ellos no supieron nada sobre, no hubo una consigna específica. Le dije, mándenme cuentos que tengan inéditos y voy a armar algo, ¿no? Con los que finalmente aceptaron participar, que en realidad un poco fue quienes aceptaron participar y quienes podían hacerlo. Y me sorprendió mucho la confluencia de imaginario alrededor de lo cerrado, lo que es como a destiempo, lo que no logra ser dicho por razones sociales o biológicas o lo que fuera, lo que queda pendiente pero solo se entiende muchísimo más tarde. Y yo que creo que un tema central en este país es el tiempo o los tiempos que nunca convergen, nunca se ponen de acuerdo, siempre transitas 3 o 4 en el día, etcétera. Me pareció simpático que confluyeran en eso. Pero dentro de eso me parecía bien, yo no había pensado tampoco chicos, chicas, después me pareció simpático que se armaran 2 y 2, por quienes confirmaron, al principio eran 3-1, pero después una de ellas no pudo y entonces dice ahí una suplencia. Entonces me parecía interesante que Magela Budouin y Claudia Peña, que son las 2 escritoras de la antología, vengan ambas de Santa Cruz, pero me parecía simpático que Magela sea de los 4 nombres, tal vez la que más está circulando con este grupo de autores que te digo que están fuera del país ahorita. Ha conseguido ediciones en Argentina, ha conseguido ediciones en España, ha ganado premios internacionales, es tal vez el nombre más conocido, más circulante de los 4 que están en la antología. Pero me parecía que por oposición estaba muy bien mencionar a Claudia Peña, que es una de las pocas que vive en el país, que no está fuera, que ha tenido cargos políticos importantes. Ella fue ministra de la primera gestión de Evo Morales, y que es una escritora que tenía una producción muy amplia. En los últimos años ha dado un salto impresionante, no solo a nivel así, esos saltos narratológicos con los que nos sorprenden y nos alegran los autores, sino también porque ha empezado a conectarse con traductores. Estuvo aquí Cristina Rivera Garza y se enamoró del libro Los árboles de Claudia Peña y ha estado ayudándola mucho consiguiendo traductores, por ejemplo, ¿no? Para que se difunda en Estados Unidos, y eso es una salida novedosa, digamos, para los autores en Bolivia. Pero me parecía muy bien contrastar a esas 2 autoras con Osvaldo Calatayud y Gabriel Mamani Mañé, que son absolutamente andinos, ¿no? No solo ellos en su posicionamiento, y también tienen decisiones radicalmente opuestas, ¿no? Gabriel Mamani ganó el premio los 2 ganaron premios de novela en diferentes años, pero Gabriel decidió irse a estudiar una maestría y ahora está estudiando un doctorado en Brasil y viene de otro lado, ¿no? Y mira las cosas de otro lado, muy diferente a quienes han hecho su formación académica en Estados Unidos, pero hace unos 2 o 3 años que lleva asesorado justamente por Liliana Colanzi, porque publica con ella en Dum Dum. Ha conseguido un agente literario, ¿no? Que es uno de los fantasmas más sojuzgados aquí. O sea, decir que tienes un agente literario ha sonado muchas veces dentro del país como una traición absoluta al mercado o a no sé qué, ¿no? Nuestra relación con la plata también es complicada, digamos, además de con el tiempo. Pero Gabriel, gracias a eso, tiene ahorita ya una publicación de su primera novela en España con Periférica, ha estado circulando muchísimo. Esa primera novela, Seúl, Sao Paulo, ha sido leída para muchos como lo que mucha gente esperaba que escriba un autor indígena en este país, digamos, ¿no? No indígena, perdón, aymara. Y él escribe desde una lectura muy irreverente, con muchísimo humor, sobre los supuestos sagrados del mundo aymara, y desde una aymara que es más bien comerciante, que circula por el mundo, que no tiene ningún arraigo con este país y que se hace mucho la burla sobre lo que es también ser o no de este país, ¿no? Por el contrario, Osvaldo Calatayud ganando el premio de novela, que fue un premio rarísimo porque es una novela muy experimental y muy rupturista, cosa que no existe mucho en el panorama boliviano. Tuvo una reacción fatal porque despuesito, así apenas ganó el premio,
le cayeron encima varios diciéndole eso no es novela, ¿qué está haciendo este chico? No sabe narrar, etcétera. Y hubo un debate, que tampoco es algo común en Bolivia que haya debates públicos, un debate muy interesante sobre lo que era novelar en el siglo XXI. Pero Osvaldo ha decidido después de eso absoluto encierro, digamos. Hace otro tipo de arte también Osvaldo, no es solo escritor, y más bien circula en muy pequeños formatos, ha hecho más bien mucho happening en el Alto, de donde él estuvo viviendo mucho tiempo, y no ha querido, digamos, pudiendo hacerlo, yo creo, buscar esta internacionalización, ¿no? Más bien ha decidido optar por un mercado local, pequeño, azaroso, tiene sus propias autoediciones, independientes y circula de otra manera, ¿no? Entonces me parecía que los posicionamientos, los nombres y las maneras, a pesar de cierta complicidad, digamos, en imaginarios, podían mostrar una Bolivia un poquito menos uniforme también. Bien, yo pensaba justamente, me detenía en los cuentos de Mayela Baudouin y de Osvaldo Calatayud, que por otro lado, vos decís que no hay migración en Bolivia, bueno, no una migración tan masiva como hubo en el Cono Sur, pero Baudouin es un apellido bien francés, ¿no? Algún tipo de migración hubo de cualquier modo, ¿no? Pensaba en este relato que se llama Blackout, y debo decir que inmediatamente asocié con el título de la autobiografía de María Moreno, ¿no? Lo primero que saltó. Pero, como sabemos, la autobiografía de María es una autobiografía alcohólica, y acá, en este cuento, la circunstancia alcohólica es, para volver a tomar el calificativo que usé antes, puramente episódica, ¿no? eh, y que está en parte sofocada y en parte es correlativa del desplazamiento, el abandono del país, la voluntad de evitar arraigos, sea territorial o familiar, por ejemplo, la decisión de no tener hijos, ¿no? Este relato y el de Mamani me parece que son los que con mayor soltura, capacidad, se ubican en un aire de época, ¿no? Una especie de elan en la definición de temas, de modos de narrar, ¿no? Si bien el caso de 1975, que es el relato de Mamani, tiene muchas más huellas dialectales. Acá yo diría, eh, se nota menos, y probablemente por la propia situación de él, el paso por las grandes editoriales españolas, ¿no? Eh, yo saqué alguna frase que me parece muy característica de esto. Lo que vos tienes son excusas, ¿no? No es ni lo que tú tienes ni lo que vos tenés, una cosa intermedia. Me hace recuerdo a mi primera esposa, y una frase que yo creo que tiene que ir a cualquier antología de frases, que es una vegetariana con licencias emotivas. Eso me pareció un hallazgo maravilloso. Eh, bueno, yo una de las cosas que te quería preguntar, que más o menos ya la respondiste, es si vos tenías una voluntad de reunirlos por cuestiones temáticas, lingüísticas y demás, si había sido un poco arbitrario o si lo arbitrario es la lectura que yo estoy haciendo, de agruparlos así por cuestiones temáticas, lingüísticas, ubicación con respecto a las editoriales, en fin, eso. Sí, no lo pensé tan conscientemente, de pronto ahora que lo dices, sí pienso que hay algo de eso también. Es verdad que la escritura, sobre todo de Majela, yo creo que circula muy a la par de muchas autoras de su generación, ¿no? Y uno puede hacer puentes muy rápido con otras escritoras y escrituras. Varias de ellas han sido publicadas por el emprendimiento editorial de Majela con Mantis, ¿no? Es decir, es una escritora a la que podemos rastrarle las fuentes por quienes publican su propia editorial también, ¿no? Eh, Gabriel no, Gabriela, bueno, lo que pasa es que esto de periférica acaba de pasarle, ¿no? Entonces ahorita está en la fiebre, hizo una gira enorme que le organizó la editorial, ¿no? Estuvo en Argentina, estuvo en Perú, en Brasil, ahora le están traduciendo la obra al portugués, de hecho está contento porque él vive ahí haciendo el doctorado, así que está contentísimo de que le traduzcan ahora al portugués. Pero es verdad que el lenguaje de los personajes de Gabriel son mucho más localizados, ¿no? Entonces tienen un lenguaje lleno de modismos, estas alteraciones sintácticas que nos vienen en verdad del aymara, lo hablemos o no lo hablemos, ¿no? El aymara es una lengua, igual que el alemán, que permite mucho movimiento sintáctico, y entonces nuestro español coloquial tiene mucho que ver con ese desorden sintáctico de tardar en encontrar dónde está el sujeto de la frase y llenarlo de subordinadas, etcétera.
Y también en el uso del vos, que a veces yo escribo a mis colegas y me dicen, hablas a ratos como argentina y a ratos no. Y digo, porque nosotros usamos el vos, pero lo conjugamos como el tú, no sé a qué se deba esa particularidad, pero nosotros decimos vos tienes, vos piensas, ¿no? Etcétera, etcétera. Salvo en la zona de Santa Cruz, donde evidentemente se usa el voceo como lo usan ustedes, ¿no? En Santa Cruz sí es vos sentís, vos decís, etcétera, etcétera. En la zona más bien, amazónica, calurosa de Bolivia. Entonces me parecía bien que también hubiera ese tipo de ruido, digamos, ¿no? Que haya esta cosa más dialectal, inclusive en Gabriel, pero que en Osvaldo aparezca el código computacional, ¿no? Error, error, al final su cuento acaba como un error de Ahora digitalidad. iba a eso justamente. Sí. Incluso no, esto que vos señalás con respecto a la presencia fuerte de la Aymara, que es algo que también es como una inquietud que yo tuve siempre con respecto a la tensión, o la dialéctica, si querés, entre el quechua y el aymara, ¿no? Ujú. Cómo funciona eso efectivamente, no sé si tiene una repercusión literaria, pero bueno, evidentemente es uno de los aspectos que tiende a identificar más el quechua con la zona más andina, la aymara, una cosa medio intermedia, pero como una especie de lengua de segunda respecto del quechua, ¿no? No sé si es así allá. Acá lo vemos como el aymara una especie de lengua inferior al quechua, porque el quechua era la lengua imperial de algún modo, ¿no? Pero no sé si efectivamente tiene este valor allá. No, es exactamente al revés, Ah, porque aquí somos más bien muy aymarocentristas y el gobierno de Morales obviamente potenció eso a lo máximo. Eh, el quechua se ha quedado restringido a la zona, que también es una zona la pobre, porque esa zona queda al medio, ¿no? La zona quechua queda entre la potencia aymarocentrista de La Paz, Oruro, Potosí, y la zona más guaraní amazónica, digamos, de Pandoven y Santa Cruz, que es la más extensa, en verdad, del país. Entonces, la zona quechua es la más delgadita, en verdad, y ha quedado bastante ah, relegada, y más bien es el aymara el que predomina en los escritores, tanto yo diría andinos como un poco bayunos de vez en cuando, y es esa lógica la que se ha incorporado más en hablantes españoles, de español, digamos, que no hablan el aymara, pero que sentimos en nuestra sintaxis española intervenida por esa sintaxis que sabemos proveniente aymara, del aymara. claro. No, no, yo pensaba en términos generales del imperio, como que el quechua era la lengua dominante, ¿no? Y el aymara era una lengua un poco menor dentro de esa idea del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Me gustaría, ya que lo mencionaste y yo había hecho alguna observación sobre eso, detenerme un poquito en el cuarto, el cuento inanimado de Osvaldo Calatayud, que hace no solamente algo distinto con el lenguaje, sino también que en vez de subrayar la experiencia directa, como es el caso de Baudouin, o el bar de gringos en el caso de Mamani, ya desde el subtítulo declara que el foco está en el lenguaje, ¿no? Ujú. Y lo confirma primero con un párrafo donde acumula palabras con el prefijo in, palabras esdrújulas, para transmitir esa fascinación con el significante, ¿no? Después parece que armaron una especie de poema en prosa de esta cotidianidad extrañada que tiene que ver con el momento de la pandemia, muchos juegos, trastornos de sintagmas, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con esto que vos decís de la sintaxis aymara, pero mi desconocimiento absoluto de la aymara no me permitía especular al respecto. Y después de esta afección del lenguaje, aparentemente por el efecto del encierro, viene un trastorno de la percepción, de los colores, ¿no? Después de la ontología incluso, hay un juego entre la pareja ser en seres, ¿no? Y llega ese cierre que vos señalaste, que es el aviso de error multiplicado en la búsqueda de Internet, ¿no? Eh, Podría decirse, digamos, que la selección habla del impacto diferencial de ciertas experiencias más referidas a los cruces culturales, en el caso de Baudouin y Mamani, ¿no? Baudouin, la mujer que emigra, en el caso de Mamani, este bar de gringos, más universales en el caso de la pandemia en Calatayud y el deterioro mental en Peña Claros, que son evidentemente experiencias que les pueden tocar a todos, y la desarticulación del lenguaje al final
en los dos casos, ¿no? En uno como efecto del error de la búsqueda por la internet, y en el otro por esa memoria que está absolutamente deshilachada después de comenzar con una desarticulación corporal, digamos, el efecto de la edad o el avance de una enfermedad vinculada con la edad o con problemas neurológicos, ¿no? Eh, que termina dando una especie de sintaxis incompleta, desbaratada, etc. Mi pregunta era si esto también había sido voluntario, la reunión de estos elementos, pero de alguna manera ya como que invalidaste algunas preguntas cuando dijiste esto, bueno, fue arbitrario, me entregaron los que pudieron, que es lo que uno sabe que ocurre habitualmente, pero por lo menos en algunos casos tenemos la voluntad de disimular esto y tratar de buscarle una lógica a lo que fue una unión azarosa finalmente, ¿no? Sí, de hecho, al final del estudio dije, bueno, a ver qué veo yo misma de reunión o de confluencia de esta presencia azarosa de estos cuatro, ¿no? A mí me gusta mucho el cuento de Claudia Peña por cómo justamente hay esta mujer, esta protagonista, ¿no? Que está con una enfermedad mental y empieza a perder el lenguaje, pero se queda atascada en una zona de tráfico. Además, le choca su auto con el de una mujer de clase alta, que es incluso con un sentido del humor, pero cruel, ¿no? Porque hay ese enfrentamiento entre clases sociales también, ¿no? Finalmente la chocada decide pedirle que deje su esfuerzo, digamos, de resolver que ella lo va a hacer sola, ¿no? Y que va a salir del entuerto. Y abandona a esta mujer atrapada, primero en el tráfico, atrapada en su cabeza y atrapada en un lenguaje que ya no le da cuenta de la realidad, ¿no? Y me parece que ahí Claudia está evidentemente tematizando de alguna manera esta imposibilidad del lenguaje, ¿no? Osvaldo no la tematiza, sino que la pone en acción, ¿no? Con este cuento muy ruidoso, evidentemente. Yo cuando recibí los de Osvaldo, me gustó que justamente hubiera alguien que moleste y haga un poco de ruido en una tradición que generalmente no es experimentadora, es muy conservadora, muy respetuosa del canon, género, etcétera. Me parecía bien poner una voz que no obedeciera tanto los cánones del cuento tradicional. Y Osvaldo trabaja en general en su obra el tema del ruido. A mí es una de las cosas que más me interesa en lo que él hace, ¿no? En la novela esta que ganó el Premio Nacional, que se llama La Guerra del Papel, es una novela muy rara, es una novela futurista, pero escrita con cartas a la manera de la novela decimonónica y con una extensión considerable. Y él, que es diseñador, también gráfico, intervino el texto abriéndole unas como ventanitas en las páginas que te obligan a leer dos o tres cosas como al mismo tiempo, ¿no? Casi como homologando la lógica de la computadora, digamos. Pero además en medio puso unos recortes sueltos supuestamente recortados de la prensa de ese momento, y me acuerdo que muchos lectores estaban nerviosísimos de que si se les caía las marquitas, ¿dónde las iban a poner, no? Porque no hay lugar fijo en el libro, y Osvaldo dijo, exacto, brequen con su propia neura y después van a tener que poner donde entren los recortes que están sueltos. Luego hizo una especie de performance muy curiosa, se fue. Aquí, a 2 años después de esa novela, hubo una sequía muy importante en la ciudad de La Paz, estuvimos sin agua varias semanas, y entonces él hizo un librito muy chiquito que se llama La Guerra del Agua, en guiño a la otra que se llama La Guerra del Papel, que es esta novela futurista muy compleja, y ahí simplemente hizo una crónica de las 3 semanas de la falta de agua en la ciudad de La Paz. Y se fue con los dos libritos a la Feria del Alto, que es un gran mercado persa, y se puso a ofrecer así como un vendedor ambulante a ver quién se llevaba cuál de las dos novelas. Obviamente todos se llevaron La Guerra del Agua, casi nadie eligió La Guerra del Papel, y él filmó todo eso como una relación lector-autor, digamos, frente a narrar lo real, inmediato, identificable, o narrar lo distópico, ficcional. Entonces, Osvaldo trabaja mucho con ese tipo de ruido y de hacer de la escritura un lugar de polémica per se, digamos, sobre todo desde lo formal, no tanto desde lo temático. Entonces, me gustaba de pronto que estuvieran esos dos ruidos de manera diferente en el libro, acompañando, digamos, dos escrituras tal vez más clásicas o más tradicionales, como forma en Baudoin y en Mamani, y que otra vez convivieran, ¿no? Un poco las armonías y los ruidos. Bien, hay una gracia que ha hecho una página italiana de internet que a Calatayud me parece que le va a gustar, que es una página para buscar materiales didácticos de italiano que se llama Alma TV, ¿no? Alma TV. Y cuando no funciona, aparece un perfil de Dante Alighieri y dice,
hay smarrito ladrita vía, que es el inicio de la comedia, ¿no? Entonces, me Le va a parece que este gustar. tipo, sí, le va a gustar. Si bien todavía trabaja mucho con, primero, una cuestión intertextual y trabaja mucho con cuestiones de significado, ¿no? No tanto el significante en sí, pero tiene su gracia esto. Bueno, por mi parte, una última pregunta, porque ya estamos en tiempo de ir redondeando. Em, ya contestaste lo del equilibrio de género, que era una de mis dudas, si habías pensado efectivamente en poner dos y dos como una cosa de concesión a la La representación salomónica, genérica, sí. salomónica, digamos, sí, efectivamente. Pero sí, lo que es notable es que no todos tienen, y vos lo explicaste, no todos tienen la misma relación con un mercado editorial amplio, ¿no? Por ejemplo, Mayela Baudouin está mucho más inserta que otras de las figuras que vos tomaste, e incluso, como vos señalaste, ella misma tiene un sello que se llama Mantis, que es toda una definición, ¿no? Ya el nombre de ese sello, y donde vos misma publicaste un texto sobre crítica, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, si hubo algún tipo de cálculo con respecto a, eh, no quiero decirlo de manera que pueda sonar mal, pero que de alguna manera la figura de Baudouin pudiera traccionar a otros autores que tal vez no son tan visibles, o si también había un equilibrio por el lado de que no sea simplemente una antología hecha en un sentido muy lamentoso, ¿no? De solo los que no pueden ser publicados en otros lados, o tratar de equilibrar y poner un poco a la par y demostrar que el hecho de que algunos tengan cierto éxito editorial no significa que no se hagan cosas igualmente valiosas que todavía no han llegado a ese mercado, ¿no? Y bueno, es un temazo lo del mercado editorial aquí. Yo en algún momento creo que lo pongo ahí en la introducción, que todas las editoriales en Bolivia podrían ser catalogadas de independientes, pero eso sería una enorme paradoja porque serían independientes respecto a qué, ¿no? No tenemos ninguna editorial transnacional. Alfaguara estuvo unos añitos durante la década del 90, después vio que no funcionaba mucho y se quedó como con los textos escolares de Santillana, pero ya no estuvo más acá. Y por lo tanto no hay, digamos, la posibilidad de que uno aspire en Bolivia a, no sé, un Random House boliviano, ¿no? O lo que fuera, sino que hay editoriales muy pequeñas, de una circulación también muy limitada. El número general de ejemplares no excede los 300. Entonces, digamos que el mercado es muy, muy pequeñito. La circulación nacional es muy compleja, o sea, conseguir que un libro publicado en La Paz aparezca en Santa Cruz es un milagro. Y hasta hace muy poquito no había la noción de difundir nuestros libros fuera de la frontera. También esta cosa como de mirada hacia adentro, no es una especie de concentración que tenemos muy fuerte, hacía que ni siquiera nos lo planteáramos como aspiración, ¿no? Yo recuerdo cuando, creo que es Donoso o Scarmetal, que dice que cuando les llegó la ilusión de publicar fuera de Chile, les pareció como, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿se puede publicar fuera, ¿no? Durante el boom. Bueno, yo creo que todavía es una pregunta relativamente fuerte en La Paz. ¿Se puede publicar o en Bolivia? Todavía se puede publicar fuera, y estamos hablando de focos como La Paz y Santa Cruz. Un escritor sucrense publicar algo que le circule por el país ya es una osadía porque tiene que publicar en editoriales que no están en Sucre, ¿no? Entonces, más complejo. Por un lado. Por otro, hace unos 10 años, la editorial El Cuervo, que fue la primera de las independientes chiquititas, en principio con un esfuerzo de 2 personas, ¿no? Y con mucha limitación, empezó a hacer una cosa que ha aireado nuestro panorama editorial de una manera muy feliz, que es empezar a publicar en Bolivia a latinoamericanos, no solo porque ha publicado un par de alemanes y un par de españoles también, que no llegaban, cuyos libros no llegaban al país por ninguna razón, y los ha empezado a publicar con permiso de publicar en un mercado chiquitito como el boliviano. Entonces, en general, las editoriales grandes le dan permiso porque no incide en nada en su mapa, y al mismo tiempo tratar de sacar a los bolivianos a mercados internacionales, a ferias del libro internacionales, etcétera, ¿no? Pero eso lleva 10 años, que nació con El Cuervo, después editoriales como Dum Dum de Liliana Colanzi o Mantis de Giovanna Rivero y de Magela Budán han copiado ese modelo y han hecho lo propio, ¿no? Publicar en Bolivia libros que no nos llegan de ninguna manera,
cosa que le agradecemos profundamente, aunque este país es intrínsecamente piratero, así que los PDFs circulan con mucha felicidad, ¿no? Eso porque también debo decir que hay una rareza en Bolivia y es que los escritores no ganamos, digamos, con lo que publicamos, no se nos paga regalías por ventas ni nada parecido. Por lo tanto, si te avisan que tu libro ha sido pirateado y está circulando en PDF, en general tiendes a agradecerlo, ¿no? No, no ofenderte con ello, porque no te implica ninguna pérdida a nivel profesional. Entonces, ese es el mercado, es complejo y se está abriendo hace muy poquito tiempo con... entonces me parecía bien también que figuras evidentemente que jalen más internacionalmente como Mahela Budán, pues permitan que alguien lea la antología y conozca a Osvaldo Calatayud, que tal vez no le llegaría de ninguna manera, dada la decisión de Osvaldo de no publicar fuera, ¿no? Yo lo tuve que verdaderamente conquistar para que mandara esta publicación, porque él está como muy renuente a esa circulación. Bueno, te diría que no es una cosa muy diferente de lo que pasa en otras partes, esto que vos señalás. Digo, en la Argentina, por ejemplo, tampoco es tan fácil que circule entre las provincias lo que se hace en una o en otra. Ujú, Eh, y esto de las editoriales grandes, fíjate que nosotros tenemos que terminar comprándole siempre a España. mm, Si yo quiero comprar a alguien publicado por Alfaguara de Bogotá, lo tengo que comprar en España, o tengo que ir a sí, Bogotá, ¿no? sí. Nos ha pasado el ridículo más absoluto de comprar de Alfaguara de Montevideo a España. Tenemos solamente el cruce Al del río, lado. Sí, al lado, efectivamente. Entonces me parece que es una cosa mucho más general. Lo que sí probablemente acá hay más editoriales independientes, lo cual para mí también es un misterio, porque digamos son cruzados del papel, ¿no? De los de la guerra del papel, como decías vos, porque la verdad que no pueden ser rentables esas editoriales, ¿no? Y de todos modos, bueno, siguen apareciendo y estos grandes holdings empresariales, como vos bien lo dijiste, terminan quedándose con lo que les resulta más rentable. sí, Santillana, que hace el libro de texto, siempre va a vender, ¿no? claro. En cambio, Alfaguara o Tauro, que hace ensayo, tiene muchas menos posibilidades. Entonces, no es tan diferente lo que ocurre en Bolivia de lo que ocurre en otros países y la circulación interna de Bolivia respecto a la circulación interna de otros países e incluso de la circulación interna en América Latina. Mm. Eh, no son una excepción en ese sentido. Lamento bajarte la excepcionalidad, pero No, en no Bolivia es lo que tenemos nos pasa. un tic con lo que somos excepción de absolutamente todo, sobre todo si se trata de reglas, somos la excepción. Aunque hay excepciones curiosas como que no llegue Amazon a este país, por ejemplo, digamos, y uno para mandar un libro tiene que registrarse como importador, aunque me mande una persona su libro, o sea que es como No. bastante complicado acceder, digamos. Sí, sí, bueno, esas reglas absurdas, no voy a hablar de cuestiones absurdas en este momento de la vida. No me hagas hablar. Bueno, por mi parte, agradecer la charla, agradecer el libro, lógicamente, y agradecer este emprendimiento que es Vera Cartonera, que nos permite poner en contacto entre nosotros y, bueno, conocer estas obras. Agradecer a Lucila, que nos hizo la presentación, y por supuesto a Analía, que es la responsable final de esto. Por mi parte, no sé si alguien más quiere agregar algo. Muchísimas gracias, simplemente de parte de todo el equipo de Vera Cartonera, a las dos por estar en esta hermosa presentación. Bueno, los comentarios por el chat son que, bueno, el humor y la inteligencia de ambas para conversar son increíbles y todos saludos. Bueno, de Analía Gerbaudo, que está acá presente, la directora de la editorial. No sé si quiere decir algo. Bueno, Ivana Tosti también, de Ediciones UNL. Bueno, todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y continuamos mañana esta conversación, expectantes de volver a escucharlas, que fue un placer, un lujo tenerlas a las dos. Muchísimas gracias. A Gracias a usted. usted.